Primero de todo, bueno, pues le propuse a Silvia hacer esto porque, ya sabéis, el espacio, el proyecto se llama Ver con otros ojos porque creo que tenemos una visión muy limitada de la vida y hay realidades muy distintas que ocurren en el día a día. Entonces, el caso de Silvia, bueno, pues ahora nos va a contar cuál es bueno, pues su familia, que cada familia tiene sus peculiaridades. Y yo siempre digo, ¿no?, que para mí hacer terapia, acompañar a personas es un regalo porque puedo tener acceso a otras realidades en las que, bueno, pues que están muy lejos de mi día a día, ¿no? Y creo que conocer el día a día de otras personas desde un lugar tan cercano como, bueno, pues Silvia nos vas a contar ahora, creo que nos permite ampliar, pues bueno, nuestra visión de lo que es la vida y desde luego poder empatizar muchísimo más con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Porque, bueno, pues sí, sabemos las historias que tenemos cada uno, pero no tenemos ni idea de por lo que está pasando el que está enfrente. Así que, bueno, sin alargarme más, cuéntanos, Silvia, que para contextualizar un poquito, así en un par de minutos, quién eres, dónde vives, a qué te dedicas. Bueno, pues a ver, soy de Sevilla, vivo en Sevilla, soy mamá de dos niños maravillosos, el mayor con 14 años y el pequeño con 10. Además, pues soy emprendedora de salud y bienestar recientemente, me he lanzado a emprender, algo un poco increíble, ¿no? Desde que te nombran como mamá y más cuando tienes que ser mamá cuidadora. En mi caso, un cuidado pues más dilatado en el tiempo, ya que uno de mis dos hijos, el más pequeño, Pablo, pues bueno, está dentro de lo que llaman diversidad funcional. Eh, Podríamos ponerle millones de títulos, como le ponen normalmente por ahí en los informes. Bueno, pues autismo, epilepsia, trastorno del desarrollo, enfermedad poco frecuente, lo que queramos llamarle, pero realmente lo que define a Pablo, que es un niño que necesita pues, grande apoyo y sobre todo personas que le rodeen, que crean mucho, mucho, mucho en él y le den pues los andamios para seguir avanzando un poco más. Bueno, además de todo eso, pues soy también una persona con sueños que la sociedad me rompió un poco al diagnosticar a mi hijo o querer diagnosticarlo. Bueno, acabó también un poco pues con los sueños, con las previsiones que tenía, ¿no?, en nuestra vida. Todos cuando somos papás, pues creo que ya soñamos, ¿no?, con lo que vendrá y con lo que seremos. Y bueno, Pablo llegó a nuestra vida para tambalearnos y para decirnos, os estáis equivocando y hay que conocer otras realidades para aprender a disfrutar de ellas también. Bueno, decías, ¿no? Pablo necesita en su entorno gente que le quiera, ¿no? Y que le escuche, que esté dispuesto a verle tal y como es. Y digo, ¿quién no necesita esto, no? Creo Pues que sí, poner etiquetas muchas veces ¿no? Necesitamos como encasillar y etiquetar a las personas. En este caso con Pablo, pero nos pasa a todos, ¿no? Es como enseguida queremos saber a qué te dedicas, ya parece que con bueno, está Ola aquí también, su protagonismo. también Que necesita su espacio en su sitio, también dice claro. que estoy aquí, ¿qué pasa? Que no habéis dado la cena. Entonces, bueno, precisamente esto, ¿no? Encasillamos y todos estos nombres, que ahora te preguntaré cuál es el día a día de Pablo, porque a mí los nombres y las etiquetas, ¿no?, del autismo y la epilepsia, el trastorno de esto y lo otro, lo que nos hace, y mi sensación es alejarnos de la persona, ¿no? Y Totalmente. realmente hay algo muy bonito que, bueno, bueno, quiero que ahora me cuentes, ¿no? Cuál es el día a día de Pablo y que, sin más, saber cuál es su día a día. Pero hay una frase que me he quedado, que he entrado en el perfil de Pablo, que luego os lo dejaré escrito para quienes estéis por aquí, ¿no? Que es la sonrisa de Pablo, sin la DE, solo de dedo, Pablo con su ACC. Y hay una frase que me encanta que dice que no poder hablar no significa no tener nada que decir.
y una vez más, ¿no? Es como que parece que quien puede comunicarse de la manera en la que tú y yo nos estamos comunicando ahora, pues es la manera. Y en el caso de Pablo habéis encontrado la manera de que se comunique, pero es que hay otras muchas personas que pueden hablar, pero quizás no tienen la capacidad de expresarse. Pues bien por timidez, bien por dislexia, bien por, o sea, me da igual otra vez, ¿no? Etiquetas. Lo que sea, me da igual, pero La sociedad parece que necesitamos etiquetarlo todo, ¿no? Todos necesitamos llamarle de alguna manera a algo cuando eso lo único que hace es, pues eso, ¿no? Ocultar lo que realmente hay y pues, dejar de ver con otro ojo, precisamente, ¿no? Porque es verdad que a veces es necesario empezar a cambiar nuestra mirada. En el momento que empezamos a cambiar nuestra mirada, empezamos a descubrir un mundo que es, bueno, inimaginable y que es necesario también conocer, ¿no? Yo siempre digo que eh, Pablo es y ha sido mi gran maestro en la vida. Si no fuera por él, hoy no estaría aquí, ni estaría en otras muchas cosas, seguiría anclada en mi zona de confort, en mi maravillosa vida y, y creo que no hubiera avanzado, ¿no? Ni siquiera como persona, me hubiera estancado ahí, que es lo que nos suele ocurrir cuando alguien no nos lanza a la piscina, ¿no? Y Pablo llegó para lanzarnos vamos, con todas, ¿no? O sea, como yo digo, no nos falta ni un detallito, él nos lanzó de lleno. tiene una fuerza maravillosa. Lo poquito que he podido, bueno, estar, ¿no? Verle es maravilloso. Cuéntanos un poquito para que alguien, ¿no? Y yo soy la primera, porque muchas veces con el lenguaje, bueno, pues los que no tenemos de cerca una persona con autismo, no sabemos lo que eso supone, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todas estas etiquetas que le han puesto a Pablo, cuéntanos cuál es un día a día. Pues mira, el día a día de Pablo Pablo es una persona increíble. Ya te digo que él constantemente te enseña, ¿no? Y te sigue enseñando otra forma de vivir, de percibir, de sentir y de amar. ¿Vale? Pablo es una persona que, bueno, que derrocha amor, aunque mucha gente no es capaz, no está, ¿no? Yo siempre digo a todos aquellos, ¿no? Que hablan de la discapacidad, les doy la vuelta, ¿no? Pablo, para mí, la discapacidad no existe, al revés, existe la capacidad de Pablo de enseñarme día a día pues eso, ¿no? A valorar pequeñitas cosas, pequeños detalles que pasan desapercibidos en nuestro día a día, ¿no? Que siempre vamos corriendo, vivimos en este mundo de estrés, de ansiedad, bueno, de que todo, ¿no? Es material, todo se compra, nada vale, ¿no? Necesitamos supernotas, necesitamos ser los mejores en todo, ¿no? Y Pablo con su mirada, como yo digo, ¿no? Pablo sin hablar, habla, te lo dice todo y te enseña a disfrutar, ¿no? De tan pequeñitas cosas, cualquier pequeño paso que él da es una montaña, es un logro increíble, ¿no? O sea, a mí me preguntan, ¿con cuántos años habló tu primer hijo? Pues yo no lo sé. ¿Y con cuántos años hizo tal cosa? Pues que no lo sé, porque mi vida pasaba pues a prisa, ¿no? Era mamá, tenía que trabajar, tenía que dejarlo en la guardería, buscarme la vida, ¿no? Con Pablo no. O sea, Pablo, te sé decir cuál fue su primera palabra con el comunicador, te puedo decir cada uno de los momentos, ¿no? Que te sorprende y tú dices, Dios mío, ¿cómo puede hacer esto, ¿no? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Cuánto hay dentro, ¿no? Yo siempre digo que Pablo realmente es un cuerpo y él está encerrado, ¿no? Dentro de ese cuerpo, pero él te lo da todo, todo, ¿no? A veces nos quedamos, ¿no? Pues con esa imagen o si va a veces en una silla o que no habla, ¿no? Pensamos que las cosas que dice no tienen sentido porque desgraciadamente y a día de hoy se sigue pensando eso, ¿no? Que las palabras, las personas que no tienen lenguaje oral no piensan o no han desarrollado, ¿no? El pensamiento. Algo que
para mí es absolutamente incoherente, ¿no? A mí, al principio, ¿no? Las primeras personas que empezaron a trabajar con él me transmitían pues, que Pablo no comprendía, que Pablo no entendía, que Pablo no podía. Y llegó un momento en el que yo empecé como a replantearme todo esto, ¿no? Y yo decía, pero es que estos profesionales serán los más profesionales del mundo, pero es que mi hijo sin hablar me habla, es que mi hijo me quiere decir, es que mi hijo sí está aprendiendo, es que sí hay, o sea, él sí me comprende, él me mira y aunque no pueda hablar, él me transmite cosas. Entonces empecé a escuchar el lenguaje de su cuerpo, empecé a escuchar su forma de comunicar este mundo, su mirada, todo. Y descubrí que quizá el mundo estaba equivocado, ¿no? Es difícil luchar contra el mundo, no te digo que no, pero creo que a veces, pues, los que no estamos capacitados somos nosotros, el resto de la sociedad, para llegar a comprender a personas que como Pablo realmente son personas increíbles y con unas capacidades a veces de verdad que sobrehumanas, ¿no? Yo digo, jolín, pero si a mí me cuesta tanto hacer esto, él, que hace millones de esfuerzos más que yo y más que tú, ¿no? Para comunicarse, como los demás dicen que no se comunica, pero ¿sabéis de verdad lo difícil que es comunicarse como él se comunica con un ordenador, escribiendo en un teclado pequeño? Pero si yo lo intento, ¿no? Y le intento ser su modelo y es que no soy capaz. Yo, ¿no? La que tiene capacidad no es capaz y sin embargo él lo hace de una forma abrumadora, ¿no? O sea, ¿Cómo pero a pesar de llegasteis? eso, la sociedad, una gran parte de la sociedad sigue sin reconocer, ¿no? Y sin querer ver, porque yo creo que en realidad todo esto nos cuestiona a todos, ¿no? Nos hace cuestionarnos como personas y salir bueno, pues de nuestra zona de confort, tener que aprender, ¿no? Y tener que avanzar. Y el avanzar a veces nos cuesta. Es muy incómodo cuando nos tambalean, ¿no? Hablaba el otro Sí. día con una compañera, con bueno, Lierni, ¿no? Que también es una, bueno, pues ama, que su hijo también, pues bueno, con otras características diferentes, pero también con autismo. Y conociendo, ¿no? Conociéndose a vosotras, tengo muy claro que como madres, bueno, pues tenéis bueno, una sensibilidad y un conocimiento de vuestro hijo que ninguna persona, por mucho que haya estudiado, por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a llegar a entender, porque hay una conexión ahí que es única, ¿no? Entre toda madre e hijo. No es por excluir a los padres, que también tienen su lugar, al cual hay que darles, pero hablo de esta conexión, ¿no? Que ocurre en la gestación y todo lo que pasa después. Y me pregunto cómo llegasteis a, porque claro, cuando me imagino que tiene que ser muy difícil cuando toda la gente que sabe, ¿no? Los médicos, los profesionales, los que se Sí. dedican a esto y han estudiado mucho, te dicen, no, no tiene ni idea, no aprende, no sabe, no se puede comunicar, hazte a la idea. Nunca hará, ¿Cómo nunca hará? tienes que aceptar que él no hará, tienes que interiorizar, que tú tienes que asumir la discapacidad de tu hijo, ¿no? Y es muy duro. La verdad que yo creo que a mí me ha hecho caer, o sea, me hizo caer, ¿no? Y me lo permití también. Creo que a veces en la vida hay que caer para coger fuerza y volver a levantarte, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha pasado a mí. Qué verdad, ¿no? Y una profesional me decía mucho hace un par de años que tuvimos una situación muy complicada con mi hijo en el entorno educativo y ella siempre me decía, qué verdad es que cuando escuchas muchas veces algo, ¿no? Pues al final eso va haciendo mella, ¿no? Y se queda en ti. Tú interiorizas eso que escuchas y terminas por creértelo. Pues a nosotros llegó también a ocurrirnos, ¿no? O sea, yo llegué a un momento en el que dije, bueno, es que quizás la que está loca soy yo, ¿no? Si todo el mundo me está diciendo, es que tú tienes que aceptar, es que tú no ves que tu hijo no habla, es que tú no ves que tu hijo no, que tu hijo no, que tu hijo no. Y yo llegué a decir, bueno, es que a lo mejor el problema lo tengo yo, que soy la que no veo, ¿no? Hasta que otra vez volví a replantearme y decía, pero que no, pero es que el mundo no ve esto, el mundo no está viéndolo a él.
no puedo conformarme, o sea, esto no lo puedo aceptar porque no es así, porque esto no es una realidad. Eh, Pablo es una persona que ha luchado contra viento y marea, que le han puesto millones de trabas en su vida, porque además a las personas que no hablan, pues eso, ¿no? Parece que no están en este mundo, ¿no? Y se suelen hacer cosas que realmente cualquiera de nosotros, si nos ocurriera, la viviríamos como incluso agresiones, ¿no? O sea, el hablar, imagínate que yo estoy hablando de ti, tú estás ahí y yo estoy hablando con todo el mundo de ti y estoy hablando mal de ti o diciendo cosas que son ofensivas y tú tengas que estar ahí aguantando y además comportarte bien y además no rechistar y además no enfadarte, ¿vale? Que tú quieras comer y que yo a ti te dé la comida cuando digas una palabra o cuando vocalices, ¿no? Cuando tú no puedes vocalizar, pero no, si no lo dices no te voy a dar de comer, ¿no? O sea, todas estas cosas le ocurre a estos niños en su día a día, las asumimos como normales y no son normales. Estos tratos no son humanos. O sea, esto está en contra las cosas que ocurren, ¿no? A día de hoy con las personas que pueden tener diversidad funcional y en casos, ¿no? Que se puede asociar más a una diversidad más compleja. Eh, yo siempre pienso que igual que ocurrió, ¿no? Hace muchos años, pues con personas de raza negra, ¿no? O personas de otra etnia, personas, bueno, con diferentes características, ¿no? Yo miro atrás y digo, quizás dentro de 30 años lo que le están haciendo a mi hijo y a otros niños sea un delito. Lo que pasa es que a día de hoy está normalizado, pero que esté normalizado no significa que esto sea normal, ¿no? No lo es, no, no, no. O sea, no podemos seguir abusando y seguir dañando, ¿no? a estos niños. Realmente un maltrato psicológico y es así, y lo es, ¿no? Sí. Me gustaría, si te parece bien, que nos cuentes un poquito cuál ha sido el conflicto que os habéis encontrado en el sistema educativo, ¿no? Que a mí es lo que, bueno, pues esto, te das cuenta de las limitaciones que tenemos todos, Todos. que a veces incluso, o sea, yo misma, ¿no? Digo, hago por intentar entender y tal, pero no tengo la cercanía, no convivo con una persona con estas características y entonces me quedo corta a la hora de intentar, ¿no? Comunicar, pues porque no tengo práctica en esto. Entonces creo que, bueno, pues lo que os ha pasado, pues puede aportar. Así que si nos Sí, cuentas un bueno, poquito. nos ha pasado todo, ¿no? Como yo digo, Pablo desde que se incorpora o nos obligan a incorporarlo al sistema educativo, bueno, el sistema educativo creo que la mayoría somos conscientes de que no está actualizado en España, que vivimos a años luz de una educación, bueno, pues a la altura. Creo que este sistema no está preparado para nadie, pero en concreto para niños que presenten diversidad funcional o que puedan presentar eso, ¿no? Necesidades complejas de comunicación. La sociedad no está preparada, pero la escuela directamente los discrimina, ¿no? Desde que entran, o sea, ¿qué estamos enseñando, ¿no? A la sociedad y al resto de niños? ¿Qué va a ser de nuestro mundo, ¿no? Si desde niños nos enseñan que las personas por razón de discapacidad o por cualquier otra razón ya hay que segregarlas. Estos niños directamente no entran en un aula con sus iguales, no. O sea, desde que parte de la educación ya directamente nos lo segregan y nos lo excluyen. Algo que está en contra de los derechos humanos, que está reconocido, que la ley española reconoce, que está totalmente, ¿no? Codificado, que no se puede hacer, pero sin embargo la realidad no es esa. La realidad es que un niño entra y lo primero que se hace es dictaminar sus necesidades para segregar y excluir. Mi hijo con 3 años entró directamente en un aula de educación especial, sí, en un centro ordinario, pero fuera, aparte, solo. ¿Qué aprendió él? Aprendió a que no tiene derecho a convivir con los demás, a que no puede aprender de sus iguales, pero que han aprendido sus iguales exactamente a lo mismo. Sus iguales han aprendido que lo diferente es malo, porque va a otro sitio, no está con ellos.
Pablo ha aportado en los poquitos espacios y en el poquito tiempo que convivía con sus iguales, ha aportado cosas maravillosas, cosas que muchos de esos niños, estoy segura que en el futuro les servirá, porque yo también pienso, ¿no? Y yo digo, bueno, yo realmente cuando yo iba a la escuela, yo no conviví, yo no tuve la suerte de convivir con personas con diversidad funcional. Y a mí cuando me ocurrió esto con mi hijo, evidentemente tuve que aprender porque yo no había convivido, a mí nadie me había enseñado, yo no había tenido un compañero en el aula con diversidad funcional. Eso es muy triste, eso es muy triste, porque es que la diversidad lo que hace es enriquecernos, aprender constantemente, ¿no? Y valorar muchísimo más las cosas. Pues a ellos se les segrega, se les discrimina, se les trata mal, ¿no? Se les trata de una forma absolutamente discriminatoria, no se les permite compartir, no son niños, no son niños. Son terapias, son diagnósticos, ¿no? Son conductas, son hablar o no hablar, eso es lo que terminan siendo, ¿no? Y siempre segregado. La escuela, nosotros desde muy pequeño empezamos a intentar denunciar y hacer entender, siempre desde una parte eh, positiva, ¿no? Y desde el aprendizaje y entendiendo que no todo el mundo, si no convives, estaba preparado, ¿no? Para un cambio. Pero afortunadamente vivíamos en un pueblo pequeñito e intentamos concienciar a nuestro pueblo. No podemos concienciar al mundo, pero sí podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y empezamos a concienciar, hicimos creo que un trabajo maravilloso, pero a pesar de eso, el sistema educativo no aceptaba que mi hijo pudiera estar con sus iguales. No lo aceptaba, ¿no? Pues porque no puede sentarse en una silla, porque no puede hablar y porque además la sociedad no está preparada para enseñar, no para enseñarlo a él, sino para el resto de personas ser capaces de enseñar de otra forma. O sea, todos tenemos que aprender con un libro de la misma manera y el salir de nuestra zona de confort es la que nos hace a nosotros no estar capacitados para enseñar a niños que puedan necesitar, tener unas necesidades diferentes. Y ya no hablo ni de niños con necesidades complejas como mi hijo, hablo de, bueno, pues de un niño que no tenga ninguna dificultad más allá de que no pueda permanecer todo el tiempo sentado o tenga cualquier característica que de verdad que es surrealista, ¿no? Con lo modernos que somos para muchas cosas y lo que sabemos de todo, es que todavía no interioricemos cómo funciona el cerebro de un niño, ¿no? Bueno, y darle a cada persona, cubrir las necesidades que cada persona tenga, ¿no? A mí me parece increíble que seamos tan listos para unas cosas y que nos cueste tantísimo interiorizar que hay muchas formas de aprender, ¿no? Y que no hay unas válidas y otras no válidas. Nuestro conflicto continuó en el momento que empezamos pues, a denunciar y a ser molestos, ¿no? Ser molestos para la sociedad y ser molestos para un sistema educativo al que estábamos cuestionando y al que le estábamos recordando que las Naciones Unidas ya había avisado a España de que está incumpliendo leyes muy graves contra los derechos humanos y en el momento que nosotros empezamos, bueno, yo creo que al final el ser humano también por miedo, ¿no? Y por propio ego tiende a atacar al más débil. ¿Y qué hizo el sistema? Atacar al débil, porque sabía que quizás con su familia no podía ser capaz, porque estábamos más en igualdad de condiciones. ¿Qué hizo? Atacar al niño, ¿no? Y dañar al niño. Bueno, ha sido muy duro, hemos vivido momentos durísimos, durísimos en la escuela, muy duros, nosotros, pero no te puedes imaginar los momentos que mi hijo ha tenido que vivir, ¿no? Y sufrir. Ya te digo que estoy segura que cuando pasen unos años todos miraremos atrás, igual que antes se miraba, y diremos, Dios mío, ¿cómo hemos sido capaces, ¿no?
de hacer esto, o sea, como sociedad, ¿cómo podemos permitir esto, ¿no? ¿Cómo se puede permitir el maltrato, ¿no? A personas, a niños y además a personas que en algunos ámbitos no están en igualdad de condiciones, que no se pueden defender, ¿no? De ciertas cosas, o se tienen que defender a su manera, porque mi hijo sí se ha defendido, claro que se defiende constantemente, pero a su manera. Así que nos quitaron la voz, esa pequeña voz que teníamos, nos hundieron, ya te digo, hasta, hasta el fondo, caímos todos, pero nos hemos levantado. Y nos hemos levantado con el convencimiento que hemos hecho todo para dar oportunidades a este sistema de poder cambiar. Yo sigo queriendo enseñar al sistema y estoy dispuesta a enseñarlos a que sí es posible y que estos niños tienen mucho, mucho que aportarnos y que además merecen y tienen el derecho a que se les dé oportunidades. Si lo aceptan, maravilloso. Y si no lo aceptan, nosotros ya el miedo lo hemos perdido. Lo hemos perdido por completo. O sea, no vamos a permitir que hagan más daño a otros niños. Y vamos a pelearlo y vamos a llegar donde haya que llegar, ¿no? Porque ya te digo que hablamos de un sistema que no está preparado, pero que tampoco nos deja como padres darle a nuestros hijos lo que necesitamos. Porque si ellos no tienen recursos y no están capacitados, al menos que no nos hagan a nosotros como padres, ¿no? Que no nos hagan la vida imposible, que no nos machaquen más, que nos dejen, al menos darle nosotros la oportunidad a nuestro hijo. O sea, es que encima de todo, ¿no? Es lo más triste. Tú dices, bueno, pero si no estás preparado, si vosotros mismos nos reconocéis constantemente que no tenéis recursos suficientes, que os falta personal, que no hay formación, que no estáis capacitados, que nunca habéis atendido a niños con estas necesidades, que no sabéis cómo trabajar con ellos, que no podéis controlarlos. Bueno, yo estoy capacitada, me he formado y me voy a seguir formando, porque mi hijo me necesita. Si yo sí estoy capacitada, ¿por qué no me dejas a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas que tenga yo a mi hijo y que le dé lo que él necesita? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aceptar que mi hijo es un número y que de cara a la sociedad tenemos que cumplir, ¿no? Con esos estándares y tiene que estar en un centro encerrado, como mi hijo dice, ¿no? Mi hijo hace muy poco me dijo con su comunicador, mamá, el colegio es una cárcel. Creo que no hay más que decir, ¿no? Cuando los niños sienten que los colegios son una cárcel, ¿qué más, no? En la cárcel, ¿cuándo se está, no? Cuando se comete un delito, en una guerra, ¿de qué hablamos, no? ¿Cómo nuestros hijos pueden vivir así? O sea, ¿esto es justo? ¿Esto es sano? ¿Esto es natural? ¿Qué le estamos enseñando? Esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿no? Y no te digo que no haya muchísima gente dentro del sistema que está poniendo todo, ¿no? Intentando hacer cambios, pero señores, esto no se trata solamente de tener buena voluntad, se trata de formarnos, se trata de capacitarnos, se trata de cambiar la mirada y de ver con otros ojos precisamente, hasta que nosotros como sociedad no empecemos a ver con otros ojos, ¿vale? Y con otra mirada, da igual. O sea, da igual toda la formación del mundo. O sea, mi hijo no necesita expertos en comunicación, necesita gente que quiera escucharlo. Así de sencillo. No hay más. Es que es esto, yo, o sea, te he invitado porque sé que hay muchísimo dolor de fondo, admiro y honro la fuerza que tenéis para seguir adelante con todo esto y creo que, bueno, me gusta coger un poco de perspectiva, ¿no? Y mirar porque ahora está pasando esto. Pero si miramos, ¿no? Lo que es la educación, pues está claro que tenemos la suerte de que hemos podido recibir una educación gratuita, o sea, todo esto, ¿no? Sin quitar valor a todo esto. Y si cogemos perspectiva de lo que era la educación hace 50, 80 años, dices, hemos avanzado mucho. Y está genial y reconocer y dar lugar a todo esto, pero no quita que bueno, que todavía queda muchísimo, ¿no? Camino por recorrer y que por el camino al final todo esto, lo que dices, hay intenciones, pero es que hay niños, hay personas al otro lado. Y Hay lo que vidas en juego, hay vidas en 100%, juego. Y 100%. ya se ha destrozado la vida a muchísimas personas, ¿no? Entonces,
creo que tenemos que ser conscientes de este daño, ¿no? que se hace. Esto no se puede permitir, o sea, no se puede permitir, no puede ser, o sea, no somos un grupo, ¿no? O sea, no son 3 niños, no es Pablo, son muchos niños en el mundo, muchos niños en España, muchos niños en Andalucía que están viviendo esta situación y además, yo lo vuelvo a lanzar, aquí estamos muchos padres, no somos ni uno, ni dos, ni tres, somos muchos los padres que estamos aquí para colaborar, que todos los días, a pesar del dolor, como tú bien has dicho, nos levantamos para seguir demostrándoles que hay opciones y que no todo en la vida es dinero, no todo en la vida son recursos materiales ni recursos personales, que hay mucho más allá de todo eso, ¿no? Y que si mientras tanto no estamos preparados, que no hagamos daño al niño. Vamos a darle a esos padres los recursos, vamos a buscar posibilidades, porque cuando queremos siempre hay posibilidades, ¿no? Pero vamos a escuchar al niño, vamos a aprender, ¿no? Del niño, de lo que dice, porque realmente a mi hijo no lo escucha nunca nadie, nunca, nunca jamás, ¿no? Nadie le ha preguntado, fuera parte, ¿no? De su familia, que yo sí le pregunto todos los días, ¿a ti te gusta el colegio? ¿Tú quieres ir al colegio? ¿Vale? Y ha habido momentos en los que él ha dicho que sí y otros muchos en los que dice que no, en los que dice que no y dice que el colegio es malo. Cuando un niño dice que el colegio es malo, algo estamos haciendo muy mal, ¿no? Y ya te vuelvo a repetir que no te hablo solo de niños más con necesidades más complejas. O sea, el colegio no nos está enseñando. ¿Para qué quiero libros de matemáticas, raíces cuadradas, si algo tan fundamental como es la convivencia, ¿no? O como normalizar la diversidad, el que una persona hable con un comunicador o hable con lenguaje oral o hable con las manos. Si eso no lo vemos en las escuelas, ¿para qué sirve la educación? ¿Qué nos está aportando la educación? ¿Para hacer una raíz cuadrada? Yo todos los días cuando voy al súper hago raíces cuadradas. A mí me ha sido súper útil en mi vida. O sea, ha sido muy útil, ¿no? Con lo cual yo es que lo que quiero es que mi hijo aprenda eso. No. Yo quiero que mi hijo esté con otras personas, que aprenda él y que aprendan los demás, que aprendamos a convivir, que aprendamos que hay muchas formas de comunicarse, que aprendamos para la vida. La vida está mucho más allá, ¿no? De una raíz cuadrada o de estar en un espacio todos sentados como borregos, ¿no? ¿Dónde está el pensamiento? Ese que dicen, ¿no? Que mi hijo no tiene. Mi hijo muchas veces, yo digo, pero si mi hijo tiene mayor pensamiento, ¿no? Que muchos borregos que están sentados en sillas y que tienen que aprender de carrerilla algo, ¿no? Que no vale para nada. Así que sí, la escuela ha sido y es dolor para muchos niños y para muchas familias. El sistema educativo es dolor a día de hoy. ¿Qué es lo que, bueno, porque ya sé que andas en una asociación, ¿no? Que os habéis unido madres y padres que estáis pasando por esta situación Bueno, y que como somos podéis, ¿no? muchos, Como no, podéis, os no unís somos para... una asociación, creo que somos muchas familias, muchos padres, ¿no? En la misma lucha. Creo que hay muchos sitios, ¿no? Pero al final somos las familias. Yo creo que al final todo lo demás no vale, ¿no? Al final creo que somos la voz de muchísimos niños, de muchísimas familias y, y bueno, nosotros queremos, pues lo que te he dicho, ¿no? Si la sociedad y la educación, el sistema educativo no está preparado, que deje de dañar, ¿vale? Que a día de hoy deje de dañar, que nos permita, hay otros países que tienen homeschooling, hay otros países que tienen escuelas mucho más adaptadas en la naturaleza, bueno, a gusto los colores, ¿no? Pero que no persigan, ¿no? Que no persigan a los padres que estamos intentando dar de verdad educación a nuestros hijos, ¿no? Y que estamos intentando dejar de que estos niños puedan sufrir malos tratos, porque hablamos de malos tratos por parte de adultos, ¿vale? Principalmente, que es muy duro, ¿no? Que tengamos que someternos a los niños, ¿no? A vivir eso y a,
y aprender que realmente la vida es esto, porque la vida no es esto. La vida no puede ser esto. Así que nos den el derecho a elegir, ¿no? Igual que podemos elegir cómo se llaman los niños, en fin, somos padres, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, y elegimos muchas cosas. ¿Por qué no podemos elegir cuál es la mejor educación para nuestro hijo? Porque nos tienen que obligar. No es normal, ¿no? Porque además nos obligan hasta una edad y luego se desentienden, ¿no? Se desentienden por completo, porque además las personas con diversidad funcional, muy pocas, ¿no? Pueden estudiar y además lo vemos, ¿no? Cuántas personas con diversidad funcional a día de hoy pueden trabajar, pueden estudiar, bueno, estudios más superiores o hacer lo que les gusta, ¿no? Porque ni siquiera a las personas que consiguen estudiar con sus iguales luego se les da una titulación. ¿Por qué? Si ha luchado igual que los demás, ¿no? ¿Por qué no le vas a dar a mi hijo una titulación? Mi hijo es menos que el resto cuando ha sacado unos estudios como los demás. O sea, cosas tan increíbles, ¿no? Como esta, tú dices, pero ¿en qué sociedad vivimos? Madre mía, ¿no? ¿Cómo podemos de verdad normalizar estas cosas? ¿No? Es verdad lo que tú dices, que hasta que no te toca más en primera persona o empiezas a tirar del hilo y a descubrir, yo no lo sabía. A mí cuando me dijeron con 3 años, no, no, es que tu hijo tiene que ir al colegio, es que hay que meterlo en este aula. Claro, yo no sabía nada. O sea, si a mí un profesional me dice eso, por supuesto. O sea, yo he hecho todo lo que me han dicho hasta que he empezado a darme cuenta y a cuestionar que hay cosas que no son humanas y que hay que cambiarlas. A veces las cosas no cambian hasta que algunos no levantan la voz, ¿no? Así Efectivamente. que, bueno, si tenemos que levantarla, yo creo que la vamos a levantar. Ya te digo que creo que somos muchísimos los padres que hemos perdido el miedo y que no somos tres locos, que somos muchos, muchos, muchos locos en este mundo, que tenemos la ley de nuestra mano además, que estamos informados y formados y que llegaremos hasta donde haya que llegar. En ello estáis y yo de verdad que agradecida de que, bueno, de que lo hagáis, porque de verdad que eso, te repito, ¿no? Y con incluso las personas que tenemos intención y ganas de aprender, es difícil ponerte en la situación de, bueno, pues de lo que es un día a día, ¿no? Con esto. Sí, Ya para es acabar, complicado. Silvia, quería cambiar bueno, la mirada, ¿no? Estamos hablando de lo que es Pablo, de lo que supone el revuelo que suponen las familias y claro, aquí os toca a los adultos, ¿no? Al padre y a la madre tomar responsabilidad en todo esto bueno, yo como terapeuta pues acompaño, ¿no? A personas que pasan por situaciones complicadas y muchísimas veces pues lo que es ser madre o lo que es ser padre es una idea de una cosa que luego resulta que no es. No. Y no siempre estamos preparados, ¿no? La vida en general ya nos trae sus, bueno, pues sus idas y venidas. Luego lo sumamos con las ideas que nos montamos y las películas que nos montamos. Y quería, bueno, preguntarte y que dieras tu visión o lo que ha supuesto para ti, ¿no? Lo que es la terapia y el acompañamiento, porque eh, son situaciones muy complicadas que os toca gestionar sí o sí. Y además tenéis a una persona a vuestro cargo, ¿no? En este caso a dos, que son dos niños los que tenéis. Y qué lugar ocupa la terapia en todo esto? Pues mira, a día de hoy, como te digo, yo he aprendido mucho en el camino, ¿no? Y los primeros años de vida de Pablo me centré mucho en darle terapia a él, a él, a él y a él. Y a día de hoy me encanta la frase de un amigo, que además creo que está por aquí, que él siempre dice que la mejor terapia para el autismo es la capacitación de los padres. Y cada día estoy más de acuerdo en eso, ¿no? Mi hijo a día de hoy no necesita terapias. La que he necesitado y necesito terapias soy yo para poder acompañarlo adecuadamente, para poder seguir creciendo, para poder seguir superando mis miedos, para poder seguir acompañando de una forma natural, sana y responsable, ¿vale? Y también para poder, pues eso, quitar, ¿no? Pues todo ese peso que recae sobre nuestros hombros, porque sí, es un peso muy importante, es un peso que a veces te puede llegar a hundir, o sea, y lo digo, yo tuve que tocar fondo,
necesité apoyo, he necesitado apoyo de muchas, muchas personas que a día de hoy, bueno, no tengo vida para agradecer todas las personas que me han acompañado en este camino para hacerme más fuerte, para replantearme, ¿no? Y para seguir sacando todo lo bueno y positivo de lo que me estaba pasando, porque yo creo que todo pasa por algo en esta vida y te van llegando, ¿no? Muchas personas maravillosas que te enseñan. Yo cuando empecé con todo esto, con Pablo, también la sociedad me inculcó a que yo era madre cuidadora de una persona dependiente, ¿no? Yo creo que eso nos lo van haciendo interiorizar, ¿no? Una persona dependiente, vas a tener que estar toda la vida cuidando, dejas de ser madre, dejas de ser mujer, dejas de ser persona, dejas de ser profesional y es tu hijo, tu hijo, tu hijo, ¿no? Durante muchos años te conviertes en eso. Y para mí, gracias, ya te digo, a personas que me han acompañado, yo he retomado incluso, ¿no? Mi parte profesional, que para mí era algo absolutamente olvidado. Yo creía que yo ya no tenía más derecho en esta vida a poder realizarme profesionalmente, a poder realizarme también como persona. Pensaba que no podía seguir, ¿no? Creciendo. Y gracias a ese crecimiento que he tenido, he podido retomar muchas cosas que también me hacen sentirme a mí feliz, no solo como la mamá de Pablo, sino también a mí, ¿no? Como mujer, como madre, como persona, y, y también ayudar a otras personas en su proceso, ¿no? O sea, para mí el volver a tener una parte profesional también me hizo decir, eh, hay muchas otras personas que también pasan por malos momentos y a las que tú puedes ayudar porque has aprendido mucho. Entonces, sí, sí tienes que seguir ayudando a otras personas en tu parte más profesional y también acompañar a otros padres, ¿no? ¿Por qué no? Y por supuesto, ya te digo, o sea, transformarnos los padres, ¿no? Transformarnos y para eso, por supuesto, que necesitamos ayuda y claro que sí. Y además es que es necesario porque a veces uno no puede con todo, ¿no? Y a veces que otra persona te dé una perspectiva desde el respeto, ¿vale? Y desde la comprensión y que te ayude a levantarte en ese momento en el que tú no puedes, porque es que somos personas. Y sí, claro que hay momentos en los que no podemos. Claro que hay momentos en los que yo digo, no puedo con la situación, no puedo con esto, no puedo trabajar, no puedo con la situación de mi hijo, no puedo ser madre, maestra, ¿no? Porque al final la que enseña a Pablo soy yo, la que le da de comer soy yo, la que está ahí, ¿no? En todo soy yo, pero a veces tener otra persona que te sostenga y que te apoye es necesario. Es que, ya te digo, es que es humano. Es que es muy importante esa parte, ¿no? Y ya te digo que para mí, sobre todo a día de hoy, si yo volviera a empezar con todo lo que sé hasta ahora, ¿no? Y todo lo que he aprendido, empezaría trabajándome a mí, no trabajando que Pablo se sentara en una silla, que diera dos palmas o que se tocara la punta de la nariz. No volvería jamás a hacer pasar a mi hijo por nada de eso, pero sí volvería a pasar por mi transformación, por mi aprendizaje y por todos esos miedos que yo he tenido como persona humana y que a día de hoy sigo perdiendo para poder acompañar a mi hijo, pues ya te digo, ¿no? Desde una salud mental y desde el amor más profundo. Hay algo que solemos hablar, ¿no? Solemos hablar mucho en terapia y decimos, ¿no? Porque se trae muchas veces a los niños y a las niñas a consulta, cuando en realidad lo que los niños hacen es traer a los padres a consulta, ¿no? Y digo, Totalmente, y es tal cual, pero claro, totalmente. hay un dolor y lo que se quiere es arreglar al niño. El niño está mal, el niño es revoltoso, el niño no se porta bien y bueno, pues con mucho amor y con mucho, ¿no? Mucho cariño, pero y cada uno su responsabilidad, ¿no? Y es verdad que en este caso los padres, bueno, pues cargáis con mucho peso,
pero es muchísimo peso también el que se carga sobre los niños y las niñas cuando la única, el único objetivo de la vida de unos padres es que su hijo sea feliz, es que su hijo esté bien, es que su hijo esté incluido. Wow, vaya peso, ¿no? Es como, no, quiero que mi hijo sea feliz. Dices, pero ¿sabes tú lo que es ser feliz? O sea, ya nos cuesta a nosotros como adultos ser Totalmente. feliz, wow, vale, pues Tú eres casi nada. feliz, empieza por ti, ¿no? Empieza por ser feliz tú y verás como tu hijo también empieza a hacerlo. Claro, entonces muchísimas veces se vuelca sobre los peques, ¿no? Toda esta responsabilidad, dices, madre mía, dice, hazte cargo tú de ti y esto lo hemos hablado, ¿no? Contigo era Sí, como Pablo y sí, si es sí, que Pablo, cuando tú estás tranquila, Pablo está, está tranquilo, suave, suave y está tranquilo y esta capacidad totalmente. tienen, ¿no? Que estas capacidades, ¿no? Que de las disfunciones y las etiquetas, ¿no? Muchísimo más allá. Yo lo que veo en Pablo y en otros niños, ¿no? que he tenido cerca es esto, es la capacidad y la claridad, porque esta es la palabra, la claridad que tienen para mostrar lo que cuando todo está bien y todo fluye y cuando no te lo muestran con muchísima fuerza, porque lo que tienen es Exacto. fuerza, rabiar y claro, y Sí. que seguimos, no, es que se porta mal, no, perdona, te está hablando en su idioma y tú no lo quieres entender, ¿no? Entonces, bueno, Además, te está hablando sin filtros, ¿no? Esos filtros que nosotros intentamos aparentar y que tenemos esa capacidad, ¿no? De transformarnos para intentar, ¿no? Quedar bien con el mundo, con la sociedad y con todos esos estándares. No, o sea, no es normal esperar una hora para que me haga una prueba un médico, no es normal que en el colegio me quieran mantener sentado, entonces, ¿cómo quieres que me porte bien, no? Pero tú lo harías, o sea, esto no es normal. Tú estás queriendo entrar en esta cajita, pero es que esta cajita no es se ha el quedado mundo pequeño. es enorme y hay que descubrirlo y hay que, como tú dices, ¿no? O sea, la felicidad, pero vamos a empezar por nosotros, ¿no? Vamos a empezar nosotros a disfrutar, a valorar, a aprender, a soltar, ¿no? A soltar todos esos lastres que a veces nos arrastran a ser parte, ¿no? De ese sistema, de ese día a día bueno, de seguir, de continuar, ¿no? Generación tras generación, arrastrando, ¿no? Todo aquello que realmente no nos está aportando nada en nuestra vida. Y estos niños tienen esa gran capacidad de tambalearnos, de tocarnos las narices, como aquel que dice, para decir, pero deja ya de hacer, ¿no? El idiota, o sea, deja de hacer el idiota, el mundo no puede ser así, dejad de aparentar una cosa que no es real. ¿Por qué queréis ser todos de esta forma, no? O sea, yo siempre digo que son niños que vienen a despertarnos, ¿no? Y a despertarnos, vamos, que nos tiran, ¿eh? Nos tiran sin freno y nos dicen, ya se acabó. O sea, tú bien lo has visto, ¿no? Y lo has percibido con Pablo, ¿no? A mí cuando a veces me hablan, ¿no? En los contextos educativos o en otros contextos me han hablado de conductas, de, bueno, eso, ¿no? De agresividad o de niños que no se comportan, que no saben, que no son empáticos, ¿no? Y yo digo, ¿empático? Pero, madre mía de mi alma, o sea, y tú estás siendo empática, o sea, aquí, la persona que lo dice es empática realmente, ¿no? Empática con él, está viendo desde sus ojos, está viendo la agresividad que tiene el mundo, ¿no? Contra todo. Entonces, sí, es muy necesario que nos pongamos otra vez, que volvamos a ser niños y que nos pongamos en esa piel, ¿no? Y dejemos ya de fingir y de aparentar en este mundo que a veces tiene tan poco sentido. Así es, que se nos olvida. Bueno, Silvia, hasta aquí por mi parte, no sé si hay algo que quieras aportar o comentar. Bueno, pues nada, eso, lanzar al mundo que aquí estamos, que nos uniremos como tengamos que unirnos, pero que vamos a dar voz. Vamos a dar voz a esas personas que tienen derechos, que son personas únicas, maravillosas y que necesitan, ¿no? Que ya se levante la voz. Que ellos la están levantando y que los que estamos a su lado no vamos a mantenernos más tiempo en silencio y vamos a cambiar cosas. Las vamos a cambiar, claro que sí. Pues bravo, Silvia, mil gracias por tu Gracias a tiempo. ti, de verdad, por, bueno, por dar voz, ¿no?
Y yo Es, me quedaría con esa frase, ¿no? De Pablo y que siento de corazón que las palabras, o sea, las personas que no tienen lenguaje oral sí tienen mucho que decir, muchísimo que decir y mucho que aportarnos y que hay que empezar a escuchar y a ver con otros ojos. pues nada más que Gracias, añadir, Silvia. muchas Gracias a ti, gracias, te mando un abrazo desde San Sebastián. Gracias a todas las personas que habéis estado por muchas aquí gracias. también y a los que veáis después el vídeo, que cualquier cosa, comentario, os dejaré ahora, bueno, el enlace de Silvia para quien lo vea en mi perfil y el de Pablo también para que puedan contactar. Gracias y que paséis buena noche. Gracias, buenas Hasta noches, luego. Chao. adiós.